dijo que no. Bien, Ok. ¿qué puede ser? Por ejemplo, la fiscalía tenía prueba dirimente o que consideraba que había acontecido en el caso un hecho nuevo y en ese momento ofreció, en el contexto del juicio oral, prueba que era dirimente para su caso. Y el juez le dijo que no, por lo demás, por distintos motivos. Bueno, como eso se plantea durante el juicio, si nosotros tenemos una resolución que no nos favorece, la idea de que nosotros podamos recurrir después es que nosotros hayamos en ese momento, ante la respuesta del juez o jueza que resuelva, bueno, hacer la correspondiente reserva, ¿sí? Y luego ya en el recurso propiamente dicho, ahí sí hacemos todos los planteos que tengamos que hacer respecto de ese tema, ¿no? Podemos ampliarlos inclusive, pero podemos poner más fundamentos tanto y cuanto sean de la misma, de la misma temática. Bien, ahora bien, ¿qué sucede si nosotros, como en el caso que estuvieron litigando, el veredicto hubiera sido de culpabilidad y la decisión la tomó el jurado popular? Bueno, como ustedes saben, cuando resuelve el jurado, solamente es culpable o no culpable. Si el jurado dijo que fue culpable, ¿sí? Se abre un segundo momento, ¿bien? ¿Que cuál es? El de en el juicio por jurado se va a llamar audiencia de cesura, cesura de juicio, ¿sí? Que va a acontecer en un momento posterior al juicio oral. Es decir, los litigantes que se dieron en el juicio oral se van a volver a ver una vez más ante una audiencia que se va a celebrar ante el juez técnico que dirigió ese debate, ya no ante el jurado, en donde lo que se pretende, o sea, la finalidad de esa audiencia es que se determine el quantum de la pena, cuánta pena le va a corresponder. Por supuesto que el código tiene ciertos plazos, el código procesal nuestro tiene ciertos plazos, sobre todo para, es así, cuando el juicio termina, se abre un plazo para que cada parte presente la prueba para fundar la pena. Por ejemplo, en el caso de la fiscalía, seguramente, si estamos hablando de un imputado que ya ha tenido causas previas, en donde ha recibido una sentencia condenatoria y la ha ejecutado, ¿sí? La ha empezado a cumplir, aunque sea parcialmente, tal vez tenga en cuenta las reincidencias anteriores, en el caso de que haya sido declarado reincidente, eh, y eso lo pondere, digamos, ¿qué va a ofrecer? Bueno, la sentencia anterior en donde lo condenaron y va a pedir, por ejemplo, que como en la causa anterior ya cometió un delito similar o distinto, no importa, pero ya hubo una decisión al respecto, bueno, tal vez eso sirva para qué, para poner una pena más alta. Bien. O bien, supongamos que, ahora después lo vamos a ver cuando empezamos a analizar el artículo 40 y 41. También lo que va a suceder es que eh, a veces hay delitos que, más allá de la comisión, supongamos un homicidio, ha generado consecuencias para toda la familia de esa persona. Es decir, por ejemplo, imaginemos en el caso nuestro, en el caso de Nahuel Naiman, que hay un oficial de policía que está en estado vegetativo. Bueno, nosotros tenemos la consecuencia más directa que cuál es, está en estado vegetativo, ¿sí? Pero la consecuencia que se le sigue es toda la familia que quedó, la extensión del daño causado. Supongamos que era el único sostén de familia, ¿bien? Sostén económico, entonces eso repercute en su ámbito, ¿no? Entonces eso seguramente sea algo que a la fiscalía le interese citar, digamos, aportar prueba en ese sentido para decir todas las consecuencias que se desprendieron a partir de ese hecho criminal. Bueno, la defensa por su parte también lo que va a pretender es, al menos bueno, podemos pensar en distintas defensas, ¿no? Pero lo que uno debería buscar como defensor es si lo condenan, que esté en libertad, o por lo menos que esté digamos, en un ámbito que se limite su libertad lo menos posible, o en todo caso, si le tienen que dar una pena, que sea la más baja. Bien, entonces esas son las dos posibilidades de la defensa, que obviamente va a estar en el caso concreto. Entonces, luego de que termine el juicio oral, se va a abrir un plazo en donde cada parte va a tener que aportar por escrito cuáles son las pruebas con las cuales van a fundamentar el pedido de pena. ¿Sí? Y luego se va a citar a una audiencia donde va a estar el juez profesional con las partes y donde se va a generar el contradictorio en esa prueba que aportaron. Y entonces ahí es cuando empieza a
el tema nuestro, que sería, bueno, ¿qué es la determinación judicial de la pena? Entonces, en principio lo que uno podría decir es que este es un acto en donde interviene el juez, en donde tiene que precisar los contornos de la punición que se le va a imponer a alguien, ¿no? Que ha sido condenado. Y por qué lo tiene que hacer el juez? Porque nosotros, nuestro sistema de enjuiciamiento, nuestro código ya si se quiere, no, ya es el derecho de fondo, no trabaja con penas fijas, sino con escalas penales. Bien, entonces, el Código Penal, por ejemplo, para el delito de homicidio, dice que todos los que cometen el delito de homicidio simple, el que matare a otro, le va a corresponder una pena de 8 a 25. Entonces, ese es el margen que tiene el juez para imponer pena. No puede imponer ni menos de 8 ni más de 25. Ahora, el tema es cuánto le voy a poner. ¿Cuánto es que el juez le va a aplicar? Entonces, por eso está la etapa anterior en donde las partes dicen, bueno, en virtud de esto voy a aprobar tal cosa y voy a pedir 12 años, 15 años, voy a pedir el mínimo, por ejemplo. Pero bueno, ahí empieza la tarea del juez de decir cuánta pena le va a aplicar a una persona en un caso concreto. Y ahí van a entrar en juego el artículo 40 y el artículo 41, ¿sí? Que esto suelen verlo en derecho penal parte general, pero concretamente nosotros no lo vimos en el taller, pero yo entiendo que ustedes lo conocen, lo saben. En nuestro Código Penal nosotros tenemos distintas especies de pena, ¿no? Tenemos la pena de prisión, de reclusión, multa, inhabilitación. Y luego, ese es uno de los artículos que nos interesan, o sea, ningún juez podría imponer una pena diferente de esas especies de pena, ¿sí? Ese es el límite que tiene el juez, uno de los primeros. Y otros límites que tiene son estos, los del artículo 40 y 41. Bien, por ejemplo, el artículo 40, como ustedes están viendo, dice, bueno, en las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias, atenuantes o agravantes, particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo 7. Es decir, el artículo 40 dice, bueno, estos dos artículos que vienen ahora se van a aplicar solamente a penas divisibles, con lo cual si en un juicio se determinó la culpabilidad de alguien y no tiene escala penal porque la pena es perpetua, este artículo 40 y 41 no nos va a interesar. Pero supongamos que en el caso que a nosotros nos toca resolver, nos toca hacer esta audiencia, tenemos penas divisibles, vamos a tener que seguir los parámetros que nos marca el Código Penal. Entonces, el código está diciendo, es divisible por dos razones, o por el tiempo, sí, que son los años, ¿no? O por la cantidad. ¿Y esto qué es de la cantidad? Por ejemplo, cuando hay delitos que están, digamos, establecen como sanción una multa, que mayormente es el caso, por ejemplo, de los delitos que involucran estupefacientes, que en general suelen ser una pena, o sea, son penas conjuntas. Es pena de prisión o reclusión, depende del delito. En general vamos a tener que recurrir a la ley especial de estupefacientes, pero además también van a tener que pagar un monto en términos económicos, en términos de dinero, que tiene que ver con las multas. Que ustedes saben que en materia de estupefacientes se fija, digamos, por inventario un monto específico. Bueno, esto vale 10.000 pesos, por ejemplo. Entonces, la condena va a ser, bueno, se lo condena a 10 años de prisión y 15 sumas fijas de tal cosa. Entonces, no solamente digamos, el condenado de ese delito, no solamente que va a tener que responder con su libertad, sino además pagar la multa respectiva. Entonces, toda, para poder precisar cuánto tiene que cumplir, uno tiene que tener en cuenta algunas consideraciones que surgen de la propia comisión del delito, ¿sí? Que en eso lo que vamos a tener que tener en cuenta es el artículo 41, ¿sí? Dentro del artículo 41 vamos a tener los elementos subjetivos y luego vamos a tener los elementos objetivos, ¿sí? El elemento subjetivo tiene que ver con
como bien señala el artículo 41, la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño causado y el peligro causado. Espera, que creo que lo dije al revés, no está bien. Y después los elementos objetivos son los del segundo inciso. Ahora lo vamos a ver más, lo vamos a ver uno por uno, pero sepan que son dos ámbitos de la pena que uno tendría que evaluar, dos ámbitos de realización. Por un lado, cómo se realizó el hecho criminal y por otro, si se quiere, todo lo que intervino para que ese delito se realice de ese modo. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, porque si lo vemos así es como muy abstracto. Antes de entrar en eso, sepan que nosotros, para poder determinar, precisar cuánta pena le corresponde a alguien, nosotros tenemos tres sistemas, conocemos tres sistemas, ¿sí? Tenemos el que parte del mínimo, el sistema que parte de la mitad de la escala, y el último que es el que parte del máximo de la pena. ¿Esto qué quiere decir? Acá les puse un ejemplo. Supongamos que el hecho es Juan mató a su hermano. Bien, se le aplicaría ¿qué artículo? El 79, porque ser hermano de no es un hecho agravante, no es un hecho que agrave el homicidio. O sea, no es un hecho que esté penado con prisión perpetua o reclusión perpetua como los del artículo 80. Pero, profe, Entonces, no entra este, sí, en el de que se le debe particular respeto? El agravante ese que dice a la persona que se le debe particular respeto. hay quienes dicen que en realidad, sí, justamente que es una de las cuestiones que más se, ¿cómo decir? Que más se cuestiona del 80 es que se protege, por ejemplo, el vínculo con el cónyuge, los ascendientes y descendientes, o sea, los padres y los hijos, pero en relación a los hermanos no. Entonces, a ver, esperen, ya veo que estoy diciendo cualquiera, esperen, pues ya veo que modificar el código ahora. No, 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 está bien. Dice ascendiente, descendientes y cónyuge. Y pareja, Claro, se incorpora nuevamente lo de pareja, claro, ¿ves? eh, Bueno, en pero eso, nada sí, más. mal, claro, por eso, como no, como la norma justa, y en esto también tiene que ser una interpretación restrictiva. Cuando nosotros tenemos situaciones agravantes, se trata de situaciones en donde el legislador quiso proteger determinado ámbito en particular, por ejemplo, la familia, la esposa, esposo y demás. Entonces, todo lo otro que no esté regulado, tiene, el criterio de interpretación tiene que ser criterio restrictivo, es decir, que ante la duda queda fuera de esos agravantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si Juan matase a su hermano, no es ni ascendiente ni descendiente, ni tampoco es cónyuge. Entonces, al no estar entrando dentro de, digamos, los elementos que establece el 80, bueno, va a quedar entonces en la figura del homicidio simple, o sea, del artículo 79. Con lo cual, ya no Yo vamos a tener. Nada, está me perfecto, confundí no, con no otro pasa nada. artículo de Me la... hiciste dudar, me hiciste dudar. Eh, Perdón, profe, no, perdón. no, ojo, que encima este año se modificaron varios artículos del código, reincidencia, reiterancia, o sea, hubo un año bastante movido en términos de legislación. Volviendo, entonces, eh, como ya no es pena perpetua porque no encaja en el 80, vamos a tener una pena que temporal. Y la pena temporal va a ser la escala que surge del homicidio simple, que es de 8 a 25. Entonces, en ese ejemplo que yo les puse, decimos, bueno, Verónica, pero entonces, ¿cuándo partís del mínimo, cuándo de la mitad y cuándo del máximo? Bueno, hay tres teorías, cada uno tiene su expositor, después si quieren lo buscan, no hay problema, pero lo que ustedes tienen que saber es cómo se construye la pena, concretamente. Entonces, cuando nosotros decimos que parte del mínimo, estamos diciendo que nosotros, para empezar a valorar cuánta pena le corresponde, nosotros se cometió este hecho y nuestro, digamos, nuestra base son 8 años. Entonces, a partir de ahí voy considerando todas las situaciones o circunstancias que consideramos que agravan la pena. Por ejemplo, el medio elegido, la nocturnidad, entre otras cuestiones y demás. Cosa de, a partir de ahí, ir acercándonos hacia el máximo. Bien, en general, yo lo que creo es que esta es como el sistema que sería, si se quiere, como más garantista. Bien, salvo que el imputado no presente una situación en particular, me parece que este sistema parte justamente del mínimo de la escala.
Luego está el otro sistema, que es el de la mitad, que en realidad dice, bueno, de 8 a 25, la mitad, ¿cuánto sería? Bueno, supongamos que sería, no sé, 15 años. Bueno, entonces, ni bien se comete el hecho, yo digo, bueno, a esta persona le corresponde 15 años, en principio, pero si yo veo que en el caso se desprenden circunstancias agravantes o que tienen que ver con la extensión del daño, y bueno, voy merituando hacia arriba, y si veo que hay circunstancias atenuantes, voy tirando para abajo. Pero ustedes ya ven que el ingreso a, digamos, a la pena ya es bastante más elevado. Bien. Y bueno, ya después, la última, que es partiendo del máximo, que bueno, ya práctica no se usa, pero bueno, hay un desarrollo en ese sentido, es aquella que dice, bueno, vamos a darle el máximo, que si en este caso serían 25 años, y bueno, vamos a restar todas las circunstancias atenuantes y vemos cuánto nos da, pero vemos que es bastante arbitrario este modo de ingreso a la pena, ¿sí? No hay un criterio unificado acerca de cuál es la mejor manera de determinar la pena, pero suelen usarse o el del mínimo o el de la mitad, que son estos ejemplos que les di. Bien, oh, oh, bien. Entonces, hay algunas, hay alguna, dice, ahí está. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con, bien, pero quiero ver si estoy en la diapositiva correcta. Ahí está. Bueno, hay algunas cuestiones que nosotros cuando tenemos penas temporales tenemos que empezar a prestar atención, que son las que marca el código. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la gravedad del ilícito, ¿sí? La extensión del daño y peligro causado, la calidad de los motivos que impulsaron al autor a delinquir, el grado de participación en el hecho, los vínculos personales y la calidad de las personas, y luego las condiciones personales, ¿no? Entonces, en la gravedad del ilícito, nosotros tenemos que pensar en que, está bien, no está discutido que hubo un homicidio, por ejemplo. Que una persona muera con una cuchillada, con dos, de un disparo, bueno, disparo ya sería el arma de fuego, pero supongamos que una persona muera porque le empuje, porque, digamos, porque le cause un susto y se muera, o lo que fuese, no cambia en sí el hecho de la muerte, pero sí lo que va a cambiar es cuánta pena le va a corresponder. Supongamos que en la gravedad del ilícito una persona toma la decisión de matar a otro, ¿sí? Y lo va matando de a poco, supongamos, no sé, no es veneno, porque si no estaríamos en la figura grabada, pero supongamos yo sé que alguien es alérgico a determinado alimento, ¿no? Supongamos, no sé, o personas que no pueden comer determinadas cuestiones, como por ejemplo los de TAC, que no me sale el nombre ahora. Em, entonces yo voy usando esos medios para generarle la muerte. Lo voy haciendo de a poco, ¿no? Entonces cada día voy cometiendo un hecho para el desenlace. Supongamos que lo consigo. O supongamos que lo mato de 5 puñaladas o de 10, o lo hago sin caer en las agravantes, ¿no? Entonces, el hecho de que yo le dé 5 puñaladas a darle una, para el derecho penal es distinto, ¿sí? Vos decís, bueno, ¿cuál es el resultado? El resultado sigue siendo la muerte, sí, sigue siendo la muerte, pero en términos de reproche penal, para una persona que está cuerda y que por eso le vamos a aplicar una pena, cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque cada cuchillada representa la posibilidad de todas las veces que esa persona se pudo autodeterminar el derecho. Bien, pudo dirigir la acción. Entonces, son, digamos, si una persona mata a otra de 5 puñaladas, claramente es más grave que de un solo cuchillazo, ¿sí? Porque es, digamos, todas las veces que no pudo adecuar su conducta a la norma. Otra cuestión, obviamente eso va caso a caso y esto va a ser abordado en cada hecho en particular. Ahora justo estamos hablando de homicidio, pero supongan ustedes que, bueno, en un caso de un abuso sexual, ¿no? En los casos de abuso sexual hay situaciones que no solamente que son más graves, sino que incluso pueden constituir otro delito. ¿M? Supongamos, no sé, en un caso de abuso sexual en el que un mayor quiere abusar de un menor de edad y para eso le pone una película pornográfica.
Bueno, supongamos que, o sea, ahí habrían dos delitos, dos figuras, el de abuso sexual y el de corrupción de menores. Pero supongamos que para el juez no le alcanza, no considera que no hubo corrupción, por el motivo que quieran, ¿no? Que no hubo corrupción de menores, ya esa situación que no forma parte de esa calificación tiene que ser ponderada ¿para qué? Por la gravedad del ilícito. ¿Cuál es la gravedad del ilícito? Supongamos que se cometió contra una persona que tiene 5 años de edad, un niño. Claramente, un acto de esas características va a tener cierto despertar sexual mucho, mucho tiempo antes, o sea, un despertar sexual prematuro. Entonces, eso en términos de pena tiene que ser diferente a un abuso sexual, tal vez de tocamiento, supongamos, que en términos de hechos son diferentes. ¿Sí? Yo digo, no lo justifico, ojo, ojo, que se me entiende lo que estoy diciendo, pero una cosa es tocar a alguien en una zona íntima a penetrarla sexualmente y a que además de penetrarla sexualmente sea menor de edad. Eso le va a cambiar en su psiquis. Y hay personas, en este caso menores de edad, en donde tal vez hay hechos que son mucho más graves. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a suceder? También vamos a tener que los hechos, como bien señalamos, generen consecuencias. ¿Sí? Se extienda el daño o se cause un peligro mayor, ¿no? Bueno, yo se las puse ahí con una flechita que serían los casos de imputación objetiva. Ay, perdón, no sé si tengo un... A ver, Fer, dice, hace poco se condenó a una persona por abuso sexual y la discusión entre jueces era si lo tomaban como recurso real o ideal. Como concurso real o ideal, claro. Bueno, ese es un claro ejemplo, no tanto de concurso real, sino no sé si ustedes lo tienen presente, pero en general, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando son abusos intrafamiliares que suceden en un periodo de tiempo, supongamos, no sé, el último año, alguien, un mayor abusa a un menor durante todo ese tiempo, pero no se puede determinar la cantidad de veces. Bueno, hay quienes consideran que, bueno, supongamos que el niño recuerda solamente 3 abusos, pero cree que son más. Entonces tenemos solamente 3 fechas precisas. ¿Eso qué va a significar? Que hay algunos jueces que van a considerar que esos 3 hechos constituyen 3 hechos independientes y va a haber un concurso real, ¿sí? Porque acontecen en distintos momentos históricos, y hay otros que van a considerar que es una unidad de disvalor de acción, que significa que en realidad sería un delito continuado, que dentro de un periodo de tiempo la acción típica es la misma, con la misma finalidad, y que en realidad no habría concurso porque es todo parte de del mismo accionar, de la misma finalidad. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la diferencia sustancial? En que si yo tengo concurso real, tengo que ir a los artículos 54 y 55 respectivamente, como lo regulan, ¿no? Y ahí construyo a mi escala. Entonces claramente va a ser mayor. Pero si no voy por concurso real y voy por el delito, si se quiere, continuado, voy a tener la escala penal de la figura simple, como si se hubiese cometido una sola vez, pero voy a tener más margen para imponer una pena mayor. ¿Se va entendiendo? Bueno, en esto hubiese estado bueno poner un cuadro, qué sé yo, algún gráfico, no llegué, pero sepan que esto de, digamos, de considerar, no es lo mismo un solo delito, ni tampoco que sea un concurso de delitos, o sea, cada decisión jurisdiccional tiene una consecuencia, ¿sí? En la aplicación de la pena, después en el modo de ejecución y demás. Está bueno el aporte, Fer, porque vos sabés que eso en el caso de abusos sexuales es una discusión que se da seguido, ¿sí? Sí, Luego, estábamos en extensión del daño y peligro causado, que yo les decía que podría ser un caso de imputación objetiva o por ahí un caso más simple. Por ejemplo, alguien toma la decisión de matar y para hacerlo deja ¿cómo decirles? Deja el gas, como se ve en las películas, deja digamos, la llave de gas abierta, ¿no? ¿voy a cortar? Se cortó. Se Recording in cortó de vuelta. progress. Ahí me escuchan, perdón, no sé qué está pasando, chicos. La verdad que ya me estoy Sí, poniendo sí, de te mal escuchamos. humor. ¿Se escucha? Ah, Sí, me Sí, se parece bueno, que cambio escucha. de tenés, lugar porque
Me da un la poco sensación de que puede ser internet o la sí, zona. me parece como que está muy inestable. Sí, a ver, ahí me corrí. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces, supongamos que alguien toma la decisión de matar a otro o de lesionarlo, por lo menos intentarlo. No lo consigue, pero para eso lo que hace es abrir la llave de gas. Supongamos que no lo consigue, quedaría en qué, en tentativa de homicidio, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, que tiene que ver con la extensión del daño causado y lo de que decíamos de, o peligro causado, que tiene que ver con la imputación objetiva, es que esa persona que toma esa decisión claramente lo que decide es asumir un riesgo, crear un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo no es solo sobre el objetivo que esa persona tenía, que es lesionar a otro o matarlo, sino que además, supongamos que al lado de la casa en donde se deja la llave prendida había un restaurante de una casa de comidas. Entonces ahí el peligro causado es mucho mayor. No es lo mismo dejar la llave abierta, ¿sí? En un lugar solitario en el campo, a dejarlo en un lugar concurrido en el centro y con factores que podrían agravar ese riesgo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, por eso también el medio elegido y el peligro causado también es algo que va a impactar en la pena, ¿sí? Bueno, después tenemos la calidad de los motivos que impulsaron a la autora a delinquir. Que acá el ejemplo que se me ocurrió fue este, ¿no? Es el que estafa para donar el dinero para alguien que tiene una enfermedad terminal. Es decir, hay una persona que tiene una enfermedad terminal y que no tiene plata para pagar el tratamiento, lo que sea que tiene que hacer. Entonces, toma la decisión de decir, bueno, voy a hacer una estafa para, en realidad voy a hacer una rifa para sortear determinados productos. Entonces empieza a vender cada papelito, cada numerito a cambio de un dinero. Y dice, bueno, tal día se va a sortear. Y llega el día del sorteo y nunca entrega el premio, porque en realidad nunca iba a sortear nada porque necesitaba la plata para pagarle el tratamiento a esta persona que tiene una enfermedad terminal. Entonces, el delito de estafa lo comete igual, claramente lo comete igual, porque es, digamos, dentro de la figura penal, es el desplazamiento patrimonial de un tercero con engaño. Bien, entonces, ¿cometió el delito de estafa? Sí lo cometió. Entonces, ¿en qué va a impactar? En el quantum de la pena. ¿Cuánta pena le voy a imponer? Luego también va a estar vinculado al grado de participación en el hecho, que esto va a estar vinculado a, por un lado, cuántas personas intervinieron en el hecho, más allá de lo que uno pueda llegar a trabajar en coautoría y participación, que esa es una gran discusión, ¿no? Yo tengo 5 personas que intervienen en el hecho. Yo lo primero que tengo que hacer es distinguir quiénes fueron coautores, quiénes fueron partícipes y si son todos, si todas tienen la misma responsabilidad o la misma intervención en el hecho, bueno, cuánta pena le corresponde a cada uno. Bien, supongamos que son 5 que tomaron la decisión de matar a otro. O menos, supongamos que son 2, porque si no el 5 ya se me agravaría la figura. Supongamos que son 2 personas que toman la decisión de matar a otro. Bien, se ponen de acuerdo, se reparten tareas y demás. Y los dos son coautores, los dos dominan el hecho, pero hay uno, ¿sí? Que antes cometió otro ilícito. Entonces, ese que ya cometió el otro delito, donde ya tiene una sentencia de condena y demás, claramente, ¿por qué está grabando? Perdón, claramente la pena a imponer va a ser diferente a Recording aquel que stopped. comete su primer delito, aquel que es primario, ¿sí? Bien, entonces, poder distinguir esas situaciones de los casos son las que nosotros vamos a tener que, en definitiva, llevar adelante cuando nos toque abordar los casos penales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vimos el grado de participación, vamos a tener que determinar quiénes intervinieron, en qué cantidad, cuál fue el aporte que cada uno hizo al hecho y de acuerdo a eso ver qué escala penal le vamos a aplicar. Ustedes saben que nosotros tenemos dentro de lo que es el artículo 45, nosotros tenemos autores, coautores, partícipes necesarios, partícipes secundarios, la figura del instigador.
Bueno, lo que sabemos es que, esto ya lo tenemos de Penal uno, es que los coautores y los partícipes necesarios responden con la misma pena. Es decir, se le aplica que la misma escala penal. Ahora bien, estas circunstancias particulares que yo le estoy señalando seguramente va a incidir en más o menos pena. ¿En la qué? En la determinación. La escala va a ser la misma, pero tal vez el que ya intervino en un hecho anterior va a tener razonablemente mayor pena que aquel que comete su primer delito. Bien. Después, acá viene lo que había señalado Belu, que tiene que ver con los vínculos personales y la calidad de las personas, ¿no? Esto en el caso de que hubiera una relación de confianza. Supongamos que, o el caso este que salió hace poquito en La Plata, que se está investigando, o sea, todavía no hay certeza de lo que pasó, pero supongamos la psicóloga que apareció muerta en la casa y que se sospecha que pudo haber sido el jardinero. Bien, ¿hay algún tipo de relación de confianza ahí? Y yo creo que sí, habría que ver la prueba, pero supongamos que se trata de una persona que hace 10 años que le iba a la casa, que tenía la llave, con quien confiaba y se aprovecha de esa situación para cometer el ilícito, claramente ahí hay algo diferente, ¿sí? Porque tiene una facilidad para qué, para cometer el hecho. Y hay una relación de confianza que está y que digamos, se vio vulnerada y que incidió para que el delito se pudiera realizar. Entonces, la escala penal ahí no, se alejaría del mínimo y obviamente va a estar en la función de las partes de poder alegar en ese sentido, decir, miren, esto no es un caso más. No era que las víctimas no se conocían entre sí, no, sí se conocían. Existía una relación de trato, ¿sí? De trato diario, de 10 años y demás, que por supuesto tiene que tener connotaciones en la pena. ¿Bien? Profe, ¿te puedo hacer un Eh, comentario que nos sí, comentó el profe de procesal, aquella vez cuando di la materia, que nos decía que cuando fueron los litigantes a la sesión de juicio, porque él es juez, entonces cuando sí, fueron los litigantes, el imputado tenía perpetua porque había matado a su cónyuge, ¿sí? O sea, en eso no había discusión, pero que los litigantes fueron igual a la asesora a discutir si le correspondía prisión o reclusión. Y el profe dijo que optó por la reclusión porque esta persona primero había matado a su cónyuge, pero después la prendió fuego. Entonces, como que él había visto que tenía, con estos elementos que vos estás marcando, que si bien la conducta ya había terminado, digamos, porque la muerte ya se dio y ya está, después el tema de haberla prendido fuegos, como que él dijo, fue como, bueno, la voy a hacer desaparecer directamente, ¿viste? Como que había si bien no un está plus. tipificado ese agravante, que fue una discusión en la clase igual eso, pero te quiero comentar que él, por ejemplo, tuvo eso para distinguir, si bien iba a perpetua, ¿viste? Discutir si iba la calidad de la pena, ¿no? Si iba a prisión Claro, o reclusión. claro, claro. Está buenísimo el ejemplo, está buenísimo, sí. Eh, lo mismo, a ver, lo mismo, este tipo de discusiones también se da en las condiciones personales. ¿Por qué? Por ejemplo, vieron que, y esto ya tal vez atraviesa más lo social, ¿no? Hay personas que tal vez para motivar su conducta en la norma tienen más facilidad y hay otros que están más alejados. Por ejemplo, personas que están en estado de vulnerabilidad por pobreza y demás, ¿sí? Entonces, aquellas personas que están en la pobreza absoluta, seguramente tengan más dificultades para adecuar su conducta a la norma. Entonces sean más propensos, ojo, sin justificar, vuelvo a decir, a los robos y demás. Y sin caer tampoco en generalizaciones. Eso lo aclaro también porque yo he sido defensora y no, justamente no pienso que ser pobre es sinónimo de ser esto otro, ¿no? Pero digamos, esa situación, si uno lo lleva a personas tal vez que tienen mejores recursos, ¿sí? Tienen una profesión o pasaron por la vida universitaria y demás, el propio sistema le dio más elementos para qué, para adecuar su conducta a la norma. Entonces, ahí eso es algo que también se puede empezar a discutir cuando yo tengo que aplicar la pena, ¿sí? Y sí, Zaffaroni Sup- eso lo marca cuando explica él el estado de vulnerabilidad. Los que estudiamos con Zaffaroni Penal uno lo explica así. claro, El que tiene mayor posibilidad de caer en el sistema penal y el que está más lejos de eso, que te hace las barras, esa que compara. sí, sí, bueno, exactamente, exactamente. O también, supongamos que también hay situaciones, por ejemplo, ¿no? En otro extremo, los delitos económicos, ¿no?
las estafas piramidales, eh, o personas que son universitarios y utilizan su profesión como medio para. O sea, no es alguien que es contador seguramente tenga más facilidades para estafar una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hacer los libros contables y demás. Entonces, Sí, profe, ahí no hay una discusión. A ver, yo te quiero sí, comprender en ese sentido, a ver si para que me quede claro a mí, porque soy yo la que estoy confundida. a ver, Eso que vos decís, hay un contador que hace una estafa, entonces tiene mayor dominio sobre el hecho y eso en realidad ya no se discute para determinar la culpabilidad, no para merituar la pena. O sea, ¿cuándo se va a discutir eso? Porque en realidad que sea la calidad de la persona, en ese caso puntual que vos decís, tiene dominio del hecho, mejor que otro que no sí, es contador. Entonces, sí, eso no sirve más para la culpabilidad que para merituar la pena, o porque si no es como, o se hace en todo. exactamente. Sí, no, exactamente. Y además, lo que vos señalas es, si fueras defensora, lo harías muy bien. ¿Por qué? Porque este ejemplo que yo les puse, es decir, este universitario que tiene todas las herramientas a su alcance para cometer el delito, si bien uno lo puede analizar en la culpabilidad, si después la fiscalía se agarra de eso para poner una pena mayor, los planteos de la defensa van encaminados en ese lado. No, 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 esto es parte del hecho, no es una circunstancia agravante. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo les traigo ejemplos, pero vean que hay casos y casos en donde uno va a tener discusiones fuertes. Pues decir, no, no me lo valoré 2 veces, ya me lo valoraste cuando consideraste que esta persona cometió el hecho. No me lo vuelvas a valorar ahora para la pena. Bien, entonces por eso es importante que nosotros nos pongamos duchos en la litigación que vamos a hacer, ¿sí? Y estar atento a lo que va a decir el otro. Se supone que en la cesura de juicio las partes ya ofrecieron la prueba antes. La fiscalía ya dijo, bueno, los antecedentes penales, la declaración de fulano y de este otro, que mayormente lo que hacen es remitir a las declaraciones que existieron en el juicio oral. Entonces ya Sí, como lo que defensor, también se hace son sí, los informes socioambientales. también, también. Entonces, esos elementos suelen ser conocidos por las partes antes de esa audiencia, porque lo tienen que ofrecer antes en los casos de juicios por jurado. Entonces, yo voy a la audiencia ya sabiendo lo que el otro ofreció, lo único que la audiencia lo que va a hacer que es los fundamentos, ¿sí? Eh, Eso es importante, cómo yo defiendo por qué quiero una pena más alta o una pena más baja, ¿sí? Bueno, esto en líneas generales es lo que se suele discutir en la audiencia de cesura de juicio. Entonces, ahora la tarea que nosotros tenemos es, nosotros ya tuvimos un caso, que es el caso de Nahuel Naima. Entonces, acá los fiscales por ahí son los que nos tienen que recordar más que escala penal, qué delito, qué calificación legal habían solicitado para el pobre Nahuel Naiman de este caso. Está Jorge ahí, no sé si es el más de la fiscalía, porque ahí lo que nosotros nos correspondería hacer es construir qué escala penal le aplicaríamos a Nahuel Naiman en caso de que hubiera sido condenado. Nosotros habíamos pedido lesiones gravísimas del artículo 91 con las agravantes conforme el 92 del artículo 80, inciso 2 y inciso 8, que es con la alevosía y por la condición de la víctima. Claro, ¿qué sería? Ya te digo, ¿qué sería el artículo 92? Sería, a ver, creo que lo tengo en el Power. Pará, ahí está, acá. Que en este caso la fiscalía ha optado por un delito de lesiones. ¿Se acuerdan? Que el delito de lesiones tiene una escala penal que obviamente va a ir variando de acuerdo al tipo de lesión. Si es lesión leve, grave o gravísima. En el caso de la fiscalía fue por lesiones gravísimas, o sea que nuestra base es la del artículo 91, primero, ¿no? Que en principio fija una escala de, primero una especie de pena de reclusión o prisión, ¿sí? Y después, por otro lado, fija la escala penal que es de 3 a 10 años. Ahora, el compañero señaló también el artículo 92 porque, bueno, consideraron que en el caso
se daban circunstancias enumeradas en el artículo 80. Entonces, de acuerdo a lo que dice el 92 es, si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será, en el caso, y bueno, y ahí discierne de acuerdo si son lesiones leves, graves o gravísimas. La que a nosotros nos interesa es la del artículo 91, que son las lesiones gravísimas. Entonces, en ese caso, el artículo 92 dice, en ese caso, la escala penal va a ser de 3 a 15 años. ¿Bien? ¿Van siguiendo hasta acá? Sí, A ver, no sé. sí. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ayudarlos a los fiscales entonces. O somos todos fiscales ahora. Es decir, a Nahuel Naiman, la escala penal es de 3 a 15. ¿Sí? La tarea que van a tener los defensores ahora, en este ratito, los que tengan ganas y de acuerdo a lo que estuvimos charlando, es qué circunstancias atenuantes ustedes invocarían si estuvieran en esta audiencia de cesura. Es decir, la Fiscalía tiene la tarea de la escala penal de 3 a 15 años, primero, no tienen que hacerlo en grupo, tiene que ser así individual, se desmutean y listo. Primero, ¿cuánta pena pedirían? Si se animan a tirar un número, por ejemplo. Pero a mí lo que más me interesa, que en tanto más que los números, es en función a qué parámetro de los que estuvimos mirando. Yo, por ejemplo, ahora les dejo acá, es este. Para atenuar, yo iría porque no tiene antecedente una. Bien, ahí, espera, se me fue. Ahí está. Y también, profe, o sea, yo le discutiría de sacar el 92 directamente. A ver, pare. Vamos por parte. Vamos primero por la fiscalía, a ver los fiscales. De la escala penal, si no es que me comí ningún artículo, me parece que era solo ese, solo estos que vimos. ¿Qué circunstancias tendrían en cuenta ustedes para agravar la pena, para pedir una pena alta? Yo el Las que inciso se les 1, ocurra ahora. la Que sí. naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla. La extensión del daño y el peligro causado. O sea, todo eso para mí calza ahí para pedir la pena máxima, los 15 años. Bueno, a ver. Entonces, me dijiste, naturaleza de la acción, ¿qué más? Medios empleados. Sí. Pero el medio fue un ¿Cuál? palo que encontró ahí. Espera, guárdatelo para la defensa, no reveles tus cartas. Claro. Bien, entonces, naturaleza de la acción, medios empleados y cuál otro, que me habías dicho que no llegué a notar. La extensión del daño, porque queda en estado vegetativo la persona, directamente. Bien, bien. ¿Algún Muerte fiscal en vida, lo más? que se dice. Claro. ¿Algún fiscal más ponderaría otra circunstancia aparte de esta, de las que mencionó Jorge? Que tenga ganas de exponer su postura. ¿No? ¿Sí, no? Bueno, si no hay nadie más, entonces lo que corresponde ahora es que eso sería como si uno tendría que, que tiene que defender un final, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, señor Jorge Helves, ¿por qué considera que acá interfiere la naturaleza de la acción? Entonces acá tendrías que explicar cada una de las tres que mencionamos. ¿Por qué consideras que estas tres cuestiones son aplicables al caso de Nahuel Naiman? ¿Qué dirías, por ejemplo? La alevosía en el caso de la naturaleza de la acción, porque fue en forma alevosa como él agredió al, al policía, que no lo podía ver, o sea, él se valió de ese medio para ejecutar la acción. Bueno, entonces podemos decir que lo hizo, que cometió el hecho cuando la víctima estaba de espaldas, una cosa Claro. así. Bien. Ahora, Profe, Robert, Roberto, sí. sí. Yo creo que iría también por el tema de lo que él tenía ya un odio
hacia el policía. O sea, él encontró justo el momento para poder vengarse de la muerte que había causado el policía en su momento al que Nahuel consideraba como un padre. Bien. ¿Y eso qué sería? ¿Calidad de los motivos, tal vez? Sí, Sí, el Bueno, cual, se va sumando otro dato, calidad de los motivos. Bien. Bueno, lo tomo. Luego, teníamos medios empleados. Bueno, acá es como más ahí lo que quieran decir los fiscales. No, nada. no. No, que el medio empleado para mí, o sea, está bien. El único que conseguimos fue el palito, que lamentablemente fue pero en realidad los palos que son de, ¿cómo se llama esto? De los que se utilizan para alambrar, tienen que ser firmes, tienen que ser gruesos en realidad. O sea, son palos que con un palazo de eso es lógico que puede causar la muerte inclusive. O sea, el medio empleado es muy, no sé cómo expresarlo, pero es que sí o sí le va a ocasionar la lesión que le provocó. ¿No? Y después les quedaría la extensión del daño. ¿Cómo la fundarían? Fundamentarían, digo. Y en virtud de que el policía queda directamente incapacitado, o sea, por empezar que queda en estado vegetativo de por vida, o sea, no se va a recuperar nunca. Así salga del estado de coma, el estado de agresión que recibió en la cabeza le provoca una lesión que no le va a permitir, que siempre le va a quedar la secuela de algo, del daño va a ser permanente, o sea, va a quedar siempre la secuela esa. ¿Ok? ¿Algún fiscal quiere agregar algo más en torno a eso? Yo soy defensor, pero si hubiese alegado por la fiscalía, hubiese dicho que la pobre familia que se quedó sin el sustento de vida, los pobres pibes que no tienen a su padre, hay un montón de cuestiones. Está bien, yo no tendría que contar porque soy la parte de la defensa, pero bueno, creo que apunta a la extensión del daño. Ya el daño en sí, caratulado por lesiones Sí, gravísimas, está. La extensión vendría a ser aquello que, entiendo yo, aquello que va más allá del daño que ya se causó, que vendrían a ser las lesiones gravísimas. Bien. Por eso te y digo, las lesiones a la gente que es alrededor, que está alrededor de la persona que quedó lesionada. claro. Bien, bueno, ok. profe, Sí, bueno, Roberto, y Fernando, ya que Fernando, él dijo, Emanuel. actúa, estaba en la defensa, bueno, yo estuve en la fiscalía, pero yo como ser, estando en la defensa, lo, lo del agravante por el medio empleado, o sea, fue lo primero, ahí yo creo, entra sí la defensa de la madre. Él lo que encontró fue un palo, podía ser una piedra, podía ser lo que sea. De última se le podía hasta tirar encima. No sé hasta dónde es en agravante lo del palo, por más que sea un tremendo palo. Él lo que quería ahí era defender a su madre. Si yo estaría en la defensa, no. Después, aparte, él no es que lo siguió golpeando, podía llegar a darle más golpes, fue un golpe solamente. Bueno, Entonces, por eso es que yo digo, voy por lo que sí, él lo golpeó por el hecho de que tenía un odio hacia el policía, pero el medio que empleó fue el que encontró para defender a la madre, perfecto. Lo que pasa, él al mismo tiempo ahí puso el odio que tenía hacia justo ese policía. ok. Bueno,
Bueno, ahora sí, tomé nota de lo que dijo Roberto. Bueno, ahora sí, los defensores. Ustedes vieron que la fiscalía, a ver, en este caso, y esto como para ordenar un poco, digamos, para todo lo que tiene que ver con, o sea, para toda la dinámica de que es audiencias en general. Si bien nosotros como defensores podemos ir con una idea de lo que nosotros consideramos que debería ser en el caso, nosotros tenemos que estar atentos a lo que dijo la contraparte. En este caso, la fiscalía planteó cuatro cosas, ¿sí? Eso no quiere decir que yo como defensa me limite a eso. Yo, además de, supongamos que ensayo, digamos, supongamos que yo me oponga a todo esto, también puedo tener en cuenta otras circunstancias, ¿sí?, que atenúen la pena. Entonces, en este caso, simplemente se los aclaro, ustedes son libres de decir lo que consideren, pero sepan que la línea no se limita solo a lo que dijo la Fiscalía. Entonces, acá ahora sí los escucho a ustedes, ¿qué dirían, digamos, para aplicarle la menor pena posible a Nahuel Naiman? ¿Qué se les ocurre? No sé si quiere empezar a otro, si no yo empiezo a decir, a mí se me ocurren mil cosas. A ver, dale. Sí, hay bastante. Bueno, qué sé yo, en principio como dijo Belu, yo ya el tema del agravante del 92, alevosía, en ningún momento creo que Nahuel persigue, busca, para que haya alevosía, creo que también lo dije en el cierre, en el clausura la otra vez, para que haya alevosía, el hecho casual de que justo el policía haya estado de espalda no da la circunstancia de alevosía. Lo tendría que haber puesto o tendría que haber buscado, creo, Nahuel, la forma de encontrarlo indefenso al policía. Y él no lo generó la indefensión del policía. El policía directamente por atacar a la madre quedó en una situación en la cual quedó de espalda justo a Nahuel y se dio esa circunstancia. Tampoco pensó, no le fue a decir, hola, esperá, que me pongo enfrente tuyo, así te pego el palo. No, fue la circunstancia, quedó en ese momento. No creo que eso justifique la alevosía. Por ende, yo descartaría directamente el inciso 2 del artículo 80. El tema de que haya sido policía o no, estaba siendo agredido él y la madre, o él se sintió agredido, amenazado. Me parece que no lo fue a buscar porque era policía. El agravante del 80 es decir, bueno, este es policía y yo lo voy a ir a buscar porque es policía. Y en este caso fue una situación en la cual la policía reprimió y él se defendió, hubo un conflicto, no fue solo de un lado, por ende no es la causal de haber sido policía, podría haber sido policía, podría haber sido un ladrón, podría haber sido un comerciante, podría haber sido lo que sea, entonces por ende ese agravante tampoco estaría, ya quedaría descartado directamente el 92, en mi opinión. Ahora con respecto a la naturaleza de la acción, no sé, la naturaleza de la acción fue un golpe, no hubo más allá de un simple golpe que podría tuvo la mala suerte de que fue en la cabeza, podría haber sido en el hombro, podría haber sido en cualquier lado. Creo que no, la acción fue un golpe, y nada más que un golpe, nunca se negó, por ende no creo que eso agrave la pena. El medio empleado fue un palo que, como dijo recién Roberto, podría haber sido cualquier cosa, podría haberlo empujado también. Habría que estar se tendría que estar en esa situación. La extensión del daño, bueno, puede ser verdad que la familia está queda afectada. Bueno, es lamentable, podría haber quedado afectado Nahuel. Y con el tema del peligro, creo que no hay peligro causado, no hay. O sea, creo que en sí el mismo peligro lo causa la policía por entrar, como habíamos hablado, por entrar a las tierras sin la debida cautela, entra en forma desprolija. Creo que la policía en sí genera todo el peligro hacia ellos mismos y hacia los manifestantes en esa situación.
Eh, con respecto a otras cosas, nunca tuvo antecedentes, no había tenido, por lo menos no hay nada que lo demuestre. Es un tipo que no se le, en ningún momento se encontró una persona que lo haya agredido, o que haya agredido a una persona o que tenga un resentimiento. Nunca estuvo en tela de juicio el odio, nunca demostró un odio. Sí, como toda persona, mostró que tenía un resentimiento hacia la policía, pero porque él se sentía indefenso ante la policía. Creo que hay un montón de circunstancias en la cual me parece que no lleva a demostrar un odio a- hacia la policía. Es más, en sí también Mulfen dice que él ya venía de una familia de policía, porque el padre adoptivo había sido policía, entonces no creo que haya ahí un tema de odio hacia la policía como para decir que es un agravante. Ujú. Eh, Me parece que así como eso, hay otros más, qué sé yo, como agravante quedó asentado que ya la misma policía tenía no sé si un odio, pero sí un resentimiento hacia todos los mapuches que se venían manifestando, porque no la ideología del carabinero era no a los mapuches, si se podría decir. Entonces, creo que hay circunstancias por detrás y variadas para decir que hay más atenuantes que agravantes. No sé si Bien. abarqué todo, capaz que alguno tiene una idea más. A ver, Marcos, que te desmuteaste. Sí, antes de decir, creo que faltó un par de cosas nada más. Quería hacer un comentario que me pasó a mí particularmente. A ver, Eh, Creo que había una pregunta muy importante para hacer para mí, que no la podíamos hacer porque no está en el texto, que era saber si Benigno tenía casco puesto o no. Porque en el apuro, cuando da la orden, dice uno de los efectivos que no pudieron terminar de prepararse y entraron de apuro. Entonces, por ahí en ese apuro, capaz que no tenía el casco y ese casco podía reducir el daño. Me pareció a mí una pregunta importante que no se pudo hacer porque no figuraba en el texto. Como si fuera un Eh, auto puesto en peligro, decís. claro, si le pegan con el casco en la cabeza y el casco puesto, seguramente el daño iba a ser menor. Y al entrar apurados, no se puso el casco. bien. Sí, otra cosa, Entonces, sí, perdón, que yo me sí, estaba acordando recién mientras hablaba, que en el juicio se nos pasó a nosotros los fiscales también, que él es mapuche y integra, o sea, el pueblo mapuche se dedica mucho a vivir como fue en sus orígenes, ¿no? Y claro. el método de caza que tienen los mapuches comúnmente cuando van a cazar a un animal, a una avestruz, a un algo, es directamente golpearle la cabeza para matarlo. De un solo golpe en la cabeza lo matan. Entonces, ese punto nosotros no lo tuvimos en cuenta en el momento de que hicimos el juicio, porque ahí realmente se estaría demostrando de que él sabía dónde le estaba pegando el golpe en la cabeza cuando lo agredió. Pero bueno, a nosotros se nos pasó y queda como anécdota, como lo de Marcos. Igual yo lo reprocharía, no hay nada que... A ver, ante todo el indubio pro reo, si vos Sí, no podés justificar que la acción era golpear en la cabeza, me parece que no. No hay nada que certifique, no hay nada que justifique, no hay prueba contundente que diga que fue directamente a la cabeza. Y fue a la No, cabeza. tampoco El yo. golpe lo tiene en la cabeza. ¿Cómo que no El hay nada golpe que fue a la claro. cabeza, pero certifique, Manuel? la intención, vos me decís que hay alguno que dijo, le voy a dar a la cabeza. No hay ninguno que diga que le iba a dar a la cabeza. ¿Y dónde lo O que golpeó? hubo Sí, posibilidades, la única posibilidad, ¿Dónde le pegó? no fue la posibilidad. Igual, ojo, igual sí, este tema que está saliendo ahora, lo que está interesante es esto. Vieron que en el juicio ya se produjo toda la prueba en relación al hecho, pero eso no quita, por eso es importante que nosotros, cuando tomemos un caso, pensemos en cuál es la prueba posible para la pena, porque este dato, por ejemplo, Jorge, que vos señalás acerca de cómo es la cultura mapuche, ¿sí? Cómo se realizan determinadas prácticas, ¿sí? Que te da cuenta de las costumbres de esa comunidad, eso no quita que vos no puedas convocar a la cesura,
a un antropólogo que estudie esa comunidad en particular. ¿Entendés? Es decir, cuando yo les digo las partes, fiscalía y defensa tienen que ofrecer la prueba, eso no quiere decir que sea solo lo que se produjo en el debate. Lo que yo le dije fue, en general, suelen ser los mismos testimonios de antes, pero eso no quita que uno por afuera, a los efectos de la pena, como en este caso, uno pueda traer o pueda ofrecer otra prueba. En todo caso, obviamente darán sus razones en la audiencia, después el juez lo desestimará, no lo desestimará, previo contradictorio. Pero sí es cierto que este dato que vos traes sería interesante para discutirlo, porque está bien, mm, el hecho, listo, fue con un palo en la cabeza, no está en discusión porque al tipo lo condenaron, pero, digamos, si uno en la parte, en la audiencia de cesura puede llegar a demostrar que esa es una práctica común, como señalás vos, que usaban los mapuches para cazar, y eso, esa misma metodología la aplica en este caso concreto, y como que ahí vos ya tenés que el tipo eligió una manera de llevar adelante el plan criminal. Bien. Ojo, también va a estar obviamente lo que te dijo Emma del otro lado de la defensa, puede ser una Claro. posible respuesta, pero en general, cuando esto se ve más que nada en, no sé si ustedes sabían, pero en Chaco hay juicios por jurados de la comunidad indígena. O sea, ellos tienen juicio por jurado tradicional y después en Chaco especialmente cuando se trata de hechos que afecten a la comunidad, no voy a decir cualquiera, voy a decir una bestia, no es aborigen, pero ellos tienen como cierto, tiene un nombre la comunidad de ellos. Entonces se divide en los juicios por jurados de las ¿Cuom no personas, son? ¿cómo? ¿Los Cuom no son? Creo que sí. Bueno, hay dos juicios por jurados. Si es de la comunidad Wichi. Cuom, todos tienen que ser parte de la comunidad Cuom. ¿Por qué? Porque tienen otra cultura. Entonces, hay una ¿Todos legislación o una específica en ese parte? sentido. Sí, ¿Todos o una parte no, del no, jurado? todos, Tienen que estar compuestos todos, por, viste como acá se exige, no sé, en provincia de Buenos Aires, que haya paridad de paridad. género. Sí, Bueno, allá está plenamente incorporado. Sí, eso nos explica el profesor también de procesal, que había otras claro, provincias que tenían en su código para los pueblos sí, originarios que sean juzgados para entender estas cuestiones que vos decís. exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Em, y después, bueno, lo del casco me sorprendió, Marcos, no sé, o sea, yo no le había prestado atención, pero eh, es Me queda la algo que no sensación cuando sé. dice que o sea, no llegaron a terminar de preparar, salieron cuando entran a reprimir. Claro. Bueno, No eso llegamos a también, terminar Ahora, de ¿no? prepararnos. Claro, lo que yo estoy pensando en ese sentido es pensar en los posibles argumentos para ese sustento, ¿no? Para decir, bueno, acá hay una puesta en peligro de la víctima. Está bien, no lo exime de responsabilidad al otro. Va a tener que responder, pero claramente es como en los accidentes de tránsito, ¿no? No es lo mismo que, en general, cuando las personas viajan en moto, que si usan casco o no usan casco. Hay ciertas reglas que uno tiene que cumplir para preservarse. Entonces, se supone que si uno usa casco, mayormente eso le va a servir para qué, para amortiguar cualquier tipo de golpe, sea que genere un accidente, querido o no querido, por culpa del que está manejando, del de la moto, o de otro, no importa. Pero esto que vos señalás, claro, ahí estaría bueno, ¿sabes por qué? Porque en ese sentido, si nosotros tuviéramos esa asesora de juicio para este caso concreto, no es un hecho controvertido que Benigno entró a un lugar en donde posiblemente se iba a reprimir. Tampoco es un hecho controvertido que Benigno era policía y que estaba preparado para ese tipo de situaciones. Entonces, tal vez lo que a mí se me ocurre pensando en qué prueba puedo ofrecer yo, más allá de los testimonios del juicio, es, por ejemplo, policías que se dediquen a los mismos procedimientos, que expliquen, por ejemplo, cómo son los procedimientos en esos casos, cuáles son las normas que suelen usar para intervenir en esos hechos. Yo lo que digo ahí, lo que estoy pensando, ¿no? Como para tirarte alguna soga ahí, es que, claro, si vos como policía tenés la función de prevenir o de entrar a un lugar en donde sabés que puede pasar algo y en el hecho te está diciendo todo, tenés todos los elementos como que algo malo iba a pasar, bueno, hay un hacer de menos por parte de la víctima.
que ojo, no justifica lo otro, pero que impacta en el resultado. Y está bueno, ¿eh? Yo, interesante, interesante, o sea, me sorprendiste porque no se me había ocurrido, pero es algo que uno podría trabajar tranquilamente. Profe, Ahora, Eh, Sí, eso que dice Marco es real. El policía tiene que estar equipado y es verdad lo que sí, dice, tiene que estar llevar el casco puesto, más si va en esa situación. Eso es algo que nosotros habíamos pensado en su momento pensamos que lo iban a exponer, porque en realidad el policía tiene que sí o sí cuando va a un procedimiento tiene que ir preparado, más en este tipo de hechos. Y si no va preparado, supongamos que le hubiera pasado algo que no hubiera sido tan grave, sí o sí también se lo hace responsable internamente de la lesión que se le pudo haber ocasionado porque él no llevó los elementos que tenía que haber llevado. bueno, profe, sí. Claro, lo que pasa es que no te lo podía preguntar porque no estaba puesto en el texto. Claro, no estaba en el caso. Mm. en la Perdón, había provincia, alguien, Zulema, sí, Zulema. sí, en la provincia de Buenos Aires, a la policía, si no tiene el chaleco antibala puesto, por ejemplo, inhabilita al seguro, ¿no? El seguro no le cubre si tienen un incidente o una herida de bala o lo que fuere, obviamente que si es en la zona donde debería estar el chaleco. Claro, bien. ¿Eso Entonces, lo sabés que tenés algún familiar, algún pariente que es sí, sí, que sí, policía? sí, sí, Ah, sí, mira, sí, sí. Así que lo primero que cuando empieza ya es, ¿tenía el chaleco puesto? Es la primera pregunta. Así que, mira, mira sí, vos, sí. che, qué interesante. Y sí, claro. Y sí, Así porque que por eso tiene lo mismo, bueno, igual ya nos vamos un poco de tema, pero justamente esto tiene que ver con los manejos del riesgo y el incremento del riesgo. En nuestro Código Penal, por más vos usas un arma, por más que no mates a nadie y tiras una bala al aire, ya de por sí tiene una calificación legal, es el abuso de armas. Entonces, hay situaciones en donde quien introduce un riesgo a determinado lugar tiene que, digamos, tratar de controlarlo, ¿no? Y lo mismo, o sea, no solamente respecto de terceros, sino respecto de sí mismo. Bueno, vieron que son temas interesantes para discutir, que obviamente en cada caso va teniendo matices y contornos propios, ¿no? Pero vean que este caso tan chiquito de estos dos artículos, 40 y 41, que uno en la facultad, no sé cómo ha sido su experiencia en la facultad de ustedes, de estos artículos y si los han charlado en profundidad, pero esto me parece que en la práctica uno los tiene que tener muy presentes porque cuando ustedes tienen que ¿Querés que ahora? eh, dis- cuando tienen que discutir cuánta pena le van a aplicar al imputado que ustedes defienden, por ejemplo, son cuestiones que uno tiene que manejar. Y que además, ustedes ven que estos artículos son abstractos, como todas las del Código Penal. Entonces, como que uno tiene que relacionar los hechos con la norma y, por supuesto, con la prueba que lo sustente en este caso. Che, y no me dijeron nada de las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. Eso en Y bueno, general, eso yo ¿ustedes quería qué agregar creen? eso, el tema del vínculo y el vínculo personal con la madre y la circunstancia, y que no era Para, reincidente. O sea, vos decís para atenuar, sí. a ver cómo sería. Primero que él no es residente, o sea, nunca tuvo en una situación de estas, primera vez. Bien, Respecto al 41 y de conducta presidente, segundo inciso. sí, Después, bueno, y las residencias en que hubieran ocurrido. No es residente, primera vez, por lo que tenemos entendido hasta ahí. Después, las circunstancias también, porque para mí el tema del palo creo que está justificado, es un palo de 50 centímetros, es lo primero que tenía a mano. No creo que bien. él sea un Sí, que no agravante. hubo premeditación, me parece. No sé si te referís a eso, profe, que el tiempo fue inmediato, que no fue una cuestión de plan previo, o sea, que la ocasión fue el momento de la turbulencia, del Contexto caos. de caos. No es que él Sí, después salió, terminó el operativo y él fue con un palo que encontró en la calle, lo vio caminando y le dio por lo que le había hecho a la madre. Fue en el sí, momento. claro.
Si yo me refería más que nada a que ustedes vieron que en el caso lo que quedó clarísimo es que había mucho humo y que había como una situación de caos. Entonces, yo lo que me quedé pensando, por ejemplo, el caso es si eso sería una circunstancia agravante o atenuante para imponer la pena. Porque, Para mí digamos, a nada, ella porque lo... no le impidió la visión. Él vio a la madre tendida, lo vio a Benigno, no es que le impidió la visión el humo. Pero digamos, no tanto de él, sino para aprovecharse de la situación. Como Ah, que como grabar. yo, claro, ya yo lo pienso en esos términos, o sea, mirando desde la óptica de la fiscalía, cometer un hecho en plena luz del día y en un lugar público es una cosa, hacerlo de noche en un lugar solitario y demás. Lo estoy pensando en esos términos, o sea, todavía no me termino de convencer si es algo atenuante o agravante, pero bueno, como para gato a discutir. Eh, pero bueno, estas son ideas locas que se me ocurren a mí y no tiene Me ningún encanta, sentido hablarlas. profe. Tengo un compañero en otra materia que hizo el curso con vos el año pasado, no lo ¿Quién terminó. Me es? dijo, ay, ¿estás con Verónica? Fue a Jorge, se llama, no me acuerdo el apellido. Ah, Y me dijo, ay, qué bueno, yo tengo una lástima no haberlo terminado, el año que viene voy a hacerlo. Habló re bien de vos. ay, mira, vos sabés que yo el Jorge que tengo, Jorge Helves, que es compañero tuyo, pero debe haber, yo me acuerdo un Jorge Trilles también, no sé por qué, capaz que es el mismo, porque yo en general me suelo acordarme de todos los que han pasado por el taller. Bueno, mandale saludos si lo ves, y decirle que el año que viene mi idea es retomar, volver, todavía no sé en qué mes, pero que la idea es seguir con los talleres. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más de esto, de lo que ustedes, o si ya No, cerramos acá, no, pero ahí cuando hablaste del tema del humo, a mí también me suena el problema de que el humo o sea, no genera Nahuel el humo, no pone, no arma esas circunstancias aprovechándose del humo, sino que el mismo humo y eh, o sea, lo que es el humo y lo que es la situación de irregularidad, esa situación de, ¿cómo es esto? No me sale la palabra. Del conflicto, de toda esa perturbación, la genera la misma policía. O sea, a lo sumo, ellos mismos se ponen en riesgo tirando las bombas de humo que se les vienen encima. Así que no sé si sería tampoco un agravante en el cual se aprovecha. ahí está bueno, ¿ves? Esa es la óptica de la defensa. Porque a mí, Ahora, por qué me surgió la duda? Porque ustedes vieron que cuando nosotros vemos en el Código Penal, por ejemplo, los delitos de hurto, por ejemplo, está el hurto calamitoso. El hurto calamitoso es un delito calificado, ¿por qué? Porque si bien es el apoderamiento de una cosa total o parcialmente ajena, la situación se agrava, ¿por qué? Porque se aprovecha de una situación de catástrofe o de caos para para cometer el hecho. No, por Claro, ejemplo, no sé, alguien por ejemplo, sí, cuando chocan, no sé, un ciclista y le va y le roba la billetera al ciclista y se va claro. corriendo, por ¿Generó ejemplo. la circunstancia? No, no la generó. Ya estaba generada, pero eso le facilitó que cometer el hecho. Entonces yo, cuando pensaba en el caso, decía, y esto como que me hacía ruido, pero también tenés razón de que los gases, está comprobado, creo, no me acuerdo ahora, que lo tiraron la policía, que no vino de los mapuches. Eh, profe, Igual al estar a espaldas es medio lo mismo, ¿no? No lo veo igual. claro, bueno, vieron, o sea, quiero decir como que el hecho en sí da para discutir muchas cosas para mensurar la pena. O sea, sería una discusión linda para dar en una audiencia de cesura, porque justamente uno tendría que agarrarse de cosas que sucedieron en el juicio para valorarlas correctamente y decir, no, mire, señor juez, la pena que hay que imponer es esta, o la más baja o la más alta, de acuerdo al rol que tengamos, pero que en definitiva nos obliga a nosotros a relacionar lo que ya pasó con otra prueba adicional para determinar cuánta pena le corresponde. Sí, y Roberto, no sé, perdón, te interrumpí, no sé qué querías decir. sí, porque no se está teniendo en cuenta que todo el hecho sucedió porque el ilícito primero se inició por la toma, porque acá, como ser Wulfen,
sabía que ese mismo día ya se estaba firmando un acuerdo. ¿Ellos qué tendrían que haber hecho si son tan pacíficos? Haberse retirado. Si total ya lo tenían ganado. En la gobernación ya tenían la ganada o el predio. Y eso es lo que Entonces dice el ellos- caso, de que ellos avanzaron igual, que la protesta era pacífica y que cuando Mulfen fue y se acercó a decirles vámonos, la policía avanza. Eso está puesto en la No, declaración pero de ellos. disculpa, Claro. Belén, pero la policía avanzó con una orden judicial firmada por un juez. O sea, no es que se Que no metió. que no la cumplieron a rajatabla porque en vez de entrar a los 30 minutos como dijeron, entraron antes. Uy, se picó. No, eso, Se picó. no, eso también Eso está eso es equivocado. lo que denota todas las declaraciones. No denota eso. Fíjate, el policía bajó, empezó con el megáfono a decir que se tenían que retirar. Fue Mulfin, habló con él, discutió. Después de eso, recién entonces el policía volvió y dijo a su subalterno que iban a tener que entrar. Claro, Corrieron, entrar corrieron directamente, por eso. corrieron a Sin los- la cesura. pusieron a resguardo a todos los periodistas y después recién entraron. No que pasó. No decía eso. Eso lo decimos ahora. Pero Ay, se van a pelear, él, chicos, basta, él es el último él día, no se apenas peleen. termina, apenas termina de discutir con Mulpen, le dice a su subalterno, Va a estar bueno. entremos. Ajá. Sin previo aviso, sin que los oficiales estuviesen preparados, y después de las declaraciones de Mulpen y las declaraciones de Nahuel, dicen que la discusión había llevado 5 minutos. Por ende, 5 minutos. Metele que entre una cosa y la otra son 5 minutos más, se tomaron 10 minutos, 15, pero fueron antes de los 30. Tuvieron que terminar, lo dijo, que tuvieron que ellos No. terminar de No pertrecharse te tengo. y primero correr a todos los periodistas, ponerlos a resguardo. Bueno, Así que esta pudo sería haber- una audiencia larguísima, por ejemplo. Es Peleadísima. un precisión. Ahora, se Litigación parte penal. del tema de que ellos no ¿Querés tendrían que escuchar haber un estado poquito? ahí. Bueno, Y bueno, eso si se no nos dijo vamos, en paren. clausura. Yo entiendo igual, Robert, está perfecto y se ve que les re gustó el caso y eso es lo mejor que me puedo llevar del fin de este taller y está buenísimo. Seguramente esta audiencia va a Espera, ser profesor. muy áspera, mucha fundamentación y no sé si no terminan agarrados de los pelos, pero eso no lo Perdón, puedo. ¿puedo leer un párrafo? Después te Sí, sí, agrega Marco, a ver. Leo un párrafo el párrafo de Varela. Dice, cuando terminaron de hablar, Héctor vino a los camiones nuestros y nos dijo que íbamos a ingresar inmediatamente a la propiedad. Nos tomó un poco de sorpresa porque todavía no nos habíamos terminado de preparar, pero nos dijo que era urgente. Nah, Terminamos yo rápidamente siempre con hago una lo medida de mismo. precaución para alejar a la gente y a la prensa de la propiedad e inmediatamente ingresamos al lugar. Es Claro, coso, bueno, ahí Ya es está, está, esperen, chicos. licuado. Ya está. Nehuen tiene que ir preso por lesiones agravadas. Ya está. No, pero bueno, este dato, esperen que voy a cargar la compu que se me va a apagar. No, este dato que incorpora Marcos, por ejemplo, supongamos que el testigo hubiese declarado así, por eso digo, lo que yo tengo que hacer como litigante es ofrecer el testimonio. En general, los juicios por jurados quedan grabados, no solo de audio, sino también de video. Entonces, si la discusión se trabaría en este sentido, una buena práctica sería ofrecer el testimonio del juicio para despejar Por esto. eso es justamente el párrafo en el que yo le decía que cuando él dice que no nos habíamos terminado de preparar, por ahí no se habían puesto el casco ahí. No estaban preparados, no entraron preparados. Claro. Por el apuro, Bien, justamente. bueno, sí, sí. Bueno, espectacular. La verdad, me quedé súper conforme con esta última clase porque yo pensé, digo, bueno, capaz que nadie comenta nada, porque bueno, es un tema bastante corto. Pero en realidad estuvo bueno porque fue disparador de varios temas y que seguramente se va a aplicar a sus casos. Ahora nos va a quedar un pedacito nada más en estos mini minutos que yo sé que Bel se tiene que ir porque tiene que cursar, pero nada.
Lo único que nos faltaría es, nosotros ya valoramos todo esto lo tiene que decir el juez, pero nosotros supimos que la escala penal era de 3 a 15. Entonces, como fiscales, ¿cuánto pedirían? Y como defensores, ¿cuánto pedirían? El número nada más, no importa, no fundamento, pero ya fundamentaron. 15, 15. ¿Pedirías el máximo, Ley? Mano dura. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, Bueno, igual 15. Leila y Jorge quiso, o sea, ustedes aplicarían el tercer sistema para entrar a la pena. Sí, sí, Entramos sí, del sí. máximo. Sí, sí. 15. Yo, Bueno, yo siendo fiscal, y no, más de 12 no le pediría. Y calculo que estaría entre 9 y 12. no. Tirá una, pues la escala ya está. ¿9 o 12? Ya está. Y 10. Bueno, 10. Bueno, ¿alguien más? O porque ahora escuchamos todos fiscales, ahora el lado de la defensa. Las defensas, ¿cuánto pedirían? Pues la escala ya está condenado este hombre. Es de 3 a 15. Le ganamos nosotros, los No. fiscales. Disculpa, Mínimo. Roberto. Solo bajaría por el tema de primario. En lugar de 15 le pondría 12. En lugar de 15, 12. Bueno. Por lo O que es sea, 10 primario, no. nada más. Ok. No, 12. Bueno, ok. Qué Bueno, flojito, el resto, Susana. Y pero, profe, vos ahí estás preguntando, dando por hecho el 92. Nosotros como defensa pedimos sacar el 92, que no hay agravantes. Sería bueno, y solo la eso como, escala del 91, que es de 3 claro, a 10. entonces de 3 a 10. Bueno, ok. Lo que pasa es que ahí Pero, nosotros perdón, vamos. profe, Sí, pero no es que, o sea, si ya está, o sea, ya el jurado lo condenó, nosotros habíamos pedido en el juicio los tres, o sea, sí, que eso ya no está en discusión, eso ya... sí. Era justo lo que iba a decir Jorge, está perfecto, sí, porque esto también tiene que ver con la dinámica del juicio que no lo vimos, pero ustedes tienen que saber que sí, cuando el veredicto, ay, dije al revés, cuando el jurado tiene que resolver si es un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, tiene que llenar un formulario. En ese Sí, de los delitos formulario, que están imputados, y ellos eligen ahí cuáles sí, cuáles no. claro, entonces, por ejemplo, te dice lesiones gravísimas y después te dice por Agravante. alevosía y funcionario público. Y tiene que Bueno, expedirse en todas las partes. Supongamos que el jurado dice culpable por todo y le pone la crucecita a todo, ya está. La escala penal es esa. La única discusión es esta de la cesura, que es determinación de la pena. Así que y es 3 correcto voy a lo que pedir, señaló. profe, que voy a 3. Está bien, está perfecto. 3 años, el mínimo. ¿Alguien más? Es con domiciliario. Perfecto. Bueno, bien, bien. Por eso está bueno, porque hay gente que no se da cuenta. La idea de pedir 3 o menos es por la posibilidad de poder cumplirlo condena de ejecución condicional. Por eso, esa es la diferencia, ¿sí? Porque después, si nosotros 3 años y un día, ya es de cumplimiento efectivo. Entonces, es importante el quantum. Yo sé que la mayoría ya lo sabe, estoy diciendo una pavada que ustedes ya conocen, pero bueno, sepan que esto, digamos, tiene una consecuencia en el imputado. Y después ya con esto cerramos y ya los dejo. Se supone que Nahuel Naiman llegó al juicio en libertad. Entonces, si nosotros supongamos que le toca cumplir, supongamos que yo, jueza de este caso, no sé, le tengo que imponer una pena, yo no sé cuánto le daría, pero yo creo, yo le daría 5, ponele, rebajo, por cómo se dio el contexto, todo, el tipo es primario, pues supongamos que yo le dé 5, ¿no? Eso para alejarlo de los 3 años, o sea que es de cumplimiento efectivo. Si Nahuel Naiman estuvo en libertad durante todo el proceso, a Ya está. partir de que queda firme, digamos, empezaría el cumplimiento de la pena. Tiene que ejecutarla. Pero ¿qué sucede? Que a veces, aun cuando no esté firme, los fiscales pueden, o también el propio tribunal, pueden considerar que se lo detenga preventivamente. Bien. Entonces, ¿qué sucede?
Sí, que generalmente suele ser un pedido de la fiscalía, acto seguido, después de esto lo mandan a detener, ¿sí? Ahora bien, supongamos que se trata de una persona que lo condenaron a 5 años, pero ya lleva cumplido 3 años en prisión. Queda en libertad. ¿Bien? Esto simplemente a título para que ustedes lo sepan, nada más, no les estoy tomando examen ni nada. Si una persona ya viene cumpliendo prisión preventiva y llegó a una sentencia que no está firme porque todavía se puede recurrir, va a seguir estando en prisión preventiva. Entonces, lo que empieza a correr acá, ¿sí? Son los institutos correspondientes de la excarcelación en términos de libertad condicional, por ejemplo, las libertades asistidas, ¿sí? Todos plazos que están determinados, la libertad condicional en el Código Penal y alguna otra también en la Ley de Ejecución Penal bonaerense, ¿sí? En el resto de las medidas. Que ustedes sepan que no es lo mismo que una persona esté privada de libertad o que no lo esté. Si ya estuvo privado de libertad y la condena fue 5 años y esta persona ya lleva 3, se supone que son 3 años que ya cumplió. Y entonces solo le resta cumplir ¿cuánto? 2 años. Entonces, del total de la pena, que eso en general, por eso es lo que se llama cómputo de pena, lo próximo que sigue es que se determine cuándo agotaría la pena, o sea, cuál sería el último día en el que esa persona cumpliría con los 5 años de pena en total. Y a partir de ese cómputo, ¿sí? Uno como defensor lo que debería hacer es plantear la excarcelación en términos de libertad condicional, que ustedes saben que con las distintas reformas que se fueron dando, hay ciertos delitos que no se le puede aplicar la libertad condicional, ¿sí? Por ejemplo, los homicidios agravados o los que son con estupefacientes, ¿sí? Estupefacientes, hay varios, bueno, si se explica en el Código Penal están ahí. Los que dicen no van a acceder, espere que lo busco acá, que ya estamos, ya que estamos en tren de ver varias cosas a la vez, y se me ocurrió a mí, 14. Dice, la libertad condicional no se concederá a los reincidentes y tampoco cuando la condena fuera por homicidio agravado del artículo 80, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte. Bueno, hay varios artículos ahí que por más que temporalmente esté en condiciones de acceder al instituto, nosotros tenemos una limitación legal, ¿sí? Que no ameritaría que no le permitiría a esa persona salir, ¿sí? Bueno, llegamos a la etapa final de este taller. Yo la verdad, para mí fue un gusto conocerlos a todos y tenerlos de vuelta a aquellos que me eligieron por segunda vez o por tercera, ya no sé. No está Lino. Bueno, ese es un. Después le voy a escribir, que me escribe todo el fin de semana, todo a ver cuándo nos juntamos y después no viene. Una cosa insólita. Recriminalo, recriminalo. Sí, sí. Pero bueno, nada, me gustaría simplemente. A ver, puede ser acá o puede ser por celular, no importa. A ver, ustedes cómo se sintieron en el taller, si cambiarían algo, si hay algo que no les gustó, si harían de otra manera, no en relación a ustedes, en relación a los temas que se abordaron. ¿Qué temas les hubiese gustado abordar? Yo más que nada para tener un sondeo y ver para el año que viene qué otros temas poder dar, ¿no? Porque en realidad esto que empezó siendo un taller de litigación, de juicio por jurados, vemos que en esta parte ya nos metemos con otros temas que vinculan, ¿no? Que exceden el juicio por jurados, que en definitiva nos termina sirviendo. No sé, Que vaya, Betty. ¿alguno quiere decir algo? Profe, ¿Nada? yo digo esto y me voy porque tengo que rendir. No, Sí, a sí. mí me encantó los temas del taller, todo espectacular. Si vos pedís para agregar, uno obviamente con esta temática puede agregar muchas cosas, pero quizás como es algo que a mí me interesa, hablo desde mi interés particular, sí me gustaría que en algunos temas puedas vincularlo con algo con teoría del delito, ¿viste? Porque yo me acuerdo que el profe que tuve Penal 1, él explicaba muchas veces en algunas partes de la explicación de teoría del delito. Dice, y con esto dejas una persona libre, y si explicas esto en un juicio lo dejas libre. Entonces, como diciendo, evidentemente, esa parte tiene muchas consecuencias, y quizás que a mí me costaba mucho ver cómo en un juicio uno puede plantear algo tan técnico, en un juicio por jurado sobre todo, algo tan técnico como es teoría del delito. Entonces, quizás que si vos encontrás que sos una genia y que ya sabes todo, cómo vincular algo de lo que vimos con teoría del delito, que es algo que a mí me interesa, apasiona, y bueno, cómo meterlo o para juez técnico o por un juicio por jurado, eso. Espectacular, buenísimo.
Juez técnico y Los jurado. dejo, Bueno, me encantó Belú, todos los un compañeros placer. espectaculares. Los quiero. Chau, chau. Ay, yo también, éxitos. Bueno, Chao, que te vaya bien. ¿algún otro que quiera sumar algo, o algo que no le haya gustado también vale, sí? Yo, profe, Bueno, a mí, quiero. Ah, no, bueno, yo no sé qué aportar porque como fue mi primer taller me pareció bastante completo. Y nada, que me gustó, solamente decir eso. Bueno, ¿no querés decir de cambiar el juez para la próxima alguna? No. No, no, pero el imputado que negaba todo, ese sí me hubiera gustado cambiarlo. Bueno, bueno, Leila, la verdad ha sido un placer tenerlos a todos, ¿sí? La verdad que me gustó el compromiso y sobre todo que la verdad yo no esperaba llegar a esta altura del año con hasta con Belu éramos 10. La verdad que 10 a esta altura del año es un montón, 10 alumnos, 10 participantes, y la verdad que todo este tiempo siempre había un tema para hablar, que excedía la litigación, y la verdad que eso me parece interesantísimo. Y además que también cuando abordaron los casos se vio que se ayudaban entre ustedes, está bien que por momentos dudábamos si el juicio se hacía o no se hacía, pero finalmente se hizo y se vio el compromiso de todos. ¿Eh? Así que, bueno, si nadie más tiene nada para decir, yo los libero. quiero agradecer Eh, nada más, profe. Agradecerle no, por bueno, todo, por la predisposición, por la buena onda. Se aprendió un montón. Así que muchas gracias. Lo único, por ahí estaría bueno la audiencia que sea presencial. Dale, Betty. Estaría bueno. Nada más. sí, sí, vos sabés, yo extraño, vos sabés que en realidad todo lo que es observatorio, todos los talleres al principio eran presenciales, después, bueno, se fue sumando más gente, vino la pandemia, yo me vine a vivir a Mar del Plata, por esa razón no se hace presencial. Si yo pudiera viajar, Ah, no sabía, no viajaría sabía. con frecuencia. Pero sí, yo extraño también eso. Bueno, vos, Así nos que, hacemos un viaje todo a Mar Nos del Plata vemos, y lo Betty, hacemos que Dios te presencial bendiga. allá. claro, Exactamente. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Che, y Fer te Estoy de dice, gracias acuerdo por todo, profe. Yo agregaría el tema de audiencias. A ver, Fer, audiencias, ya sé. Sí, porque ¿qué pasa? Con el tema de las audiencias, las versiones anteriores, los dos últimos años, cuando estábamos con Maxi los dos juntos dando el taller, dábamos, por ejemplo, no sé, todas las del Código Procesal Penal Federal, que es, por ejemplo, la audiencia de formalización, la de detención, la de control de la acusación. Y la verdad que si bien son temas muy técnicos, porque en general los que están todavía en la facu y todavía no terminaron la carrera, hay cosas que, por ejemplo, son cosas del Código Nuevo y en la facu no se enseña el Código Nuevo, la única que lo enseña, y me hago cargo de lo que digo soy yo, en el seminario de audiencias, que se hace una sola vez al año. Nos dimos cuenta de que en los años que lo implementamos, hacerlo en ese orden, primero, digamos, la imputativa, después la de cautelares y demás, hacía que llegaba a mitad de año y no quedaba nadie para el juicio oral, que era lo más lindo. Entonces, de esa manera decidimos invertir el orden y me hubiera gustado llegar a dar alguna audiencia específicas, sobre todo audiencias que a ustedes les serviría mucho, como la de cautelares. Es más, prometí este año haber dado de ejecución, no llegué lamentablemente a la audiencia de ejecución, pero sí lo tomo como para mechar con alguna que otra audiencia diferentes, ¿no? Al juicio oral. Y gracias a todos por los aportes. Desde ya, Y, profe, el tema, desde ya, por ser mi primera vez, quedé totalmente satisfecho. eh, Le agradezco a usted. Y después el tema en la instrucción, en la IPP, el tema de la admisión de pruebas, hablando desde la defensa, ¿no? Que el fiscal siempre se opone, fiscal general, juez de garantía, uno capaz que termina en la Cámara de Apelaciones y sigue negando. Después esa instrucción suplementaria antes del juicio, que también cuesta mucho llegar a obtenerla. Creo que sería importante porque todo eso es para llegar al juicio. sí, 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 es que de hecho es una, primero, y es más, es una de las audiencias, las que a mí hay dos que me gustan mucho, que bueno, que en realidad nuestro sistema bonaerense tiene solamente el de audiencia preliminar, porque la de cautelares solamente la tenemos para el 168 bis, y es muy acotada.
pero una de mucha utilidad es la audiencia preliminar en donde justamente se discute toda la prueba que va a ingresar al debate oral. Ante, primero, obviamente, la norma indica que es obligatorio ante juicios por jurados, pero luego, a partir de la acordada de la Corte, que aconteció hace 2 o 3 años, de la Suprema Corte nuestra, bueno, hay ciertos casos, por ejemplo, cuando la persona está detenida, que se realicen las audiencias para controlar el tiempo que lleva detenido, pero además también para depurar toda la prueba. Pero bueno, va a quedar pendiente para los talleres que vienen. Desde ya tienen mi número, espero ayudarlos en lo que pueda. Los espero nuevamente el año que viene, en caso de que me quieran soportar un año más. Y nada, yo en este llega un momento que me pongo un poco sensible porque nada, yo siempre les digo a mis alumnos, pero realmente es real, que cada vez que termine una jornada, yo siento que cuando ustedes se van, una parte mía también se muere un poco, porque eso es convivencia. Nosotros estamos desde junio, tenemos un encuentro todos los jueves de 2 horas. eh, y la verdad que tanto el año pasado como este se ha generado un grupo muy lindo y yo creo que eso también no es tanto por mí, sino por ustedes, la calidad de ustedes, de personas, cómo se tratan, cómo siempre se han referido a mí. eh, y que también eso con el tiempo me hizo cambiar la perspectiva de cómo abordar las clases. Antes, tal vez, hace 5 años atrás o 7 años atrás, cuando recién arrancaba la docencia, yo creía que ser buen docente era ser alguien a quien los demás respeten. Entonces era cara más rígida, menos sonriente, a los alumnos por por el apellido, no por el nombre. Y son detalles que uno va aprendiendo con el tiempo y que realmente me nació cambiarlo y que eso fue gracias a este taller de litigación que como ustedes saben es a pulmón y también esto, ¿no? Eh, acercarse a la comunidad. ¿Viste? Uno no se puede acercar a la comunidad si uno se dirige desde arriba, mirándolos desde arriba. Y a veces uno no los mira desde arriba, pero parece que sí cuando, por ejemplo, en vez de decirle Marco, le digo Cañete, por ejemplo, o en vez de decirle Emma, le digo Fernández de Aponte. Es horrible. Entonces, la docencia a mí también me sirvió para desmitificar algunas cosas, eh, también para ser mejor profesional en la medida que puedo, eh, y por supuesto tratar de corregir algunas cuestiones que, bueno, ya Jorge se quejó el año pasado y no me acuerdo de las objeciones. Este otro año también volvió a pasar lo mismo, ¿viste? Yo quiero realmente que todos las pasen bien y tener todo controlado. Hay cosas que se me escapan, pero de mi parte sepan que para mí este no fue un año más, que fue un año muy importante por ustedes sobre todo, eh, y que me parece una buena oportunidad para seguir encontrándonos, aunque sea virtual, y con la excusa de litigación seguir viéndonos. Yo cada tanto viajo a La Plata. Eh, Estoy concursando en varios concursos, así que nada, yo me comprometo a que si alguna vez me llega a salir lo que yo quiero que me salga, convocarlos para la jura, ¿eh? Y espero que para eso no pase tanto tiempo, porque yo la verdad siento que lo que a mí más me sostuvo todos estos años fue justamente la docencia. La docencia, formar a otro, porque para formar a otro uno tiene que saber, tiene que estudiar, tiene que confrontarse, porque uno va a las clases y siempre hay algún alumno que te contradice, dice, no, 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 doctora, no es así. Bueno, como Belén hoy, por ejemplo, dice, no, me parece que no es así, y uno duda. Después reafirma y dice, me parece que sí sé, ¿no? Yo me lo tomo con humor porque con el tiempo aprendí eso, pero gracias, la verdad, chicos, a todos por estos buenos momentos. No me quiero poner mal, ya se nota mucho la dedicación que le pone al taller de la docencia. Sí, gracias, Leila. No me quiero poner mal, los aprecio a todos muchísimo, los quiero. Eh, yo sé que por ahí esto es poco académico y no me importa, pero bueno, nada. El crecimiento de ustedes los he visto desde el primer día, desde cómo arrancaron hasta ahora, hasta el final, y la verdad, eso más que de mí habla de ustedes. Los avances siempre son de toda la guerra que ustedes le pongan, de las confrontaciones, de la relación con el otro. Y la verdad que, bueno, yo por ejemplo, mis referentes son Emma y Jorge y Lino, que no vino, eh, pero digamos, son personas que han estado conmigo el año anterior y que
pero la descosieron, no sé cómo decírselos. Realmente, o sea, es como que son un orgullo realmente y la verdad que todas las personas nuevas de este año, la verdad que yo pensé que tal vez íbamos a quedar desnivelados o por ahí uno más abajo y demás, y al contrario, me pareció que fue de todos los juicios que hemos hecho en el taller, fue uno de los juicios como más prolijos, más parejos, realmente se los digo, más parejos. Así que bueno, felicitarlos y por haber participado. Me voy a comprometer a que les lleguen los certificados, si no cualquier cosa me escriben. Y bueno, gracias por dejarme ser docente de ustedes. Un gran abrazo. Profe, gracias a usted por Gracias. todo. Realmente, de corazón, creo que los aportes que usted nos ha hecho cada día han sido superadores, ¿no? O sea, el curso del año pasado a este curso yo he visto que ha habido por lo menos he visto que he comprendido un poco mejor eso que nosotros acá, el adversarial en Santa Cruz parece que va a venir dentro de un siglo más o menos, pero realmente las cosas que usted nos enseña es maravilloso, o sea, nada más que agradecerle. A Emma decirle que ya nos vamos a pelear en algún momento, seguro, si el año que viene nos anotamos. Yo no estoy seguro porque quiero avanzar. No, nos vamos a seguir encontrando, de alguna forma vamos a pelear. Sí. De última te mando un mensaje y peleamos por mensaje. Dale, nos peleamos, dale. Así que bueno, pero realmente agradecerle de corazón porque la calidez humana que usted tiene se irradia en todo momento cuando nos da las clases y todo lo demás, y eso es algo que sinceramente no tiene precio, profe. Muchísimas gracias de corazón. Dije que no iba a llorar, Jorge, basta. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, los despido. Que tengan Bueno, todos muy buen gracias fin por de todo. semana, felices fiestas Bueno, y espero igualmente. encontrarlos el año que viene. Un gran abrazo. Bueno, igualmente que Dios la bendiga, profe. Nos vemos. Abrazo. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.